Hola, somos Condominio, una comunidad cristiana y te damos la bienvenida a nuestra casa, donde compartimos, reímos, nos equivocamos, perdonamos, agradecemos y, sobre todo, vivimos juntos el amor de Dios. Llegamos a ti con nuestra serie Antítesis, presentándote el capítulo Cantar sin motivos, donde el pastor Carlos Sánchez, amigo de nuestra casa, nos invita a meditar sobre la adoración en las buenas y en las malas. ¿Por qué la alabanza y la adoración son importantes en la vida de un cristiano? ¿Y qué diferencias encontramos en la lógica de adoración humana y la que Dios nos enseña en la Biblia? Te invitamos a escucharlo y esperamos puedas encontrar muchas respuestas a estas preguntas en este episodio. Bienvenida, bienvenido. Hola, ¿cómo están? Un gusto saludarles y volver a compartir con ustedes la palabra del Señor. Siguiendo la secuencia Antítesis, hoy estudiaremos el tema bajo el título Cantar sin motivos. Y basaremos nuestro estudio en una porción de las Sagradas Escrituras que se encuentran en el libro de Hechos, capítulo 16, versículos 22 al 28. Hechos 16, 22 al 28 dice: Entonces la multitud se amotinó contra Pablo y Silas, y los magistrados mandaron que les arrancaran la ropa y los azotaran. Después de darles muchos golpes, los echaron en la cárcel y ordenaron al carcelero que los custodiara con la mayor seguridad. Al recibir tal orden, éste los metió en el calabozo interior y les sujetó los pies en el cepo. A eso de la medianoche, Pablo y Silas se pusieron a orar y a cantar himnos a Dios, y los otros presos lo escuchaban. De repente se produjo un terremoto tan fuerte en la cárcel que la cárcel se estremeció hasta sus cimientos. Al instante se abrieron todas las puertas y a los presos se les soltaron las cadenas. El carcelero despertó y al ver las puertas de la cárcel de par en par, sacó la espada y estuvo a punto de matarse porque pensaba que los presos se habían escapado. Pero Pablo le gritó: «No te hagas ningún daño, todos estamos aquí». Este es uno de los pasajes más poderosos que encontramos en las Sagradas Escrituras acerca del alabar y el adorar a Dios. Bueno, no importa en qué situación nos encontremos, debemos alabar al Señor, como lo demostraron Pablo y Silas, que habían sido puestos en la cárcel por cumplir su ministerio, su trabajo de la predicación del Evangelio en aquella época. Dice la palabra de Dios que ellos fueron golpeados, fueron torturados y fueron encarcelados en una prisión de máxima seguridad. Fueron atados de manos y los pies puestos en un cepo con cadenas y grilletes, como si fuesen criminales peligrosos, sin ninguna posibilidad de moverse ni mucho menos escapar. Pero lo impresionante de esta historia era la liberalidad de espíritu que poseían tanto Pablo como Silas, siervos del Señor, que no importando el dolor de su cuerpo y todos los maltratos que ellos recibieron, tenían un canto para Dios en medio de la oscuridad. ¿Cómo pudieron superar una situación tan terrible como la que estaban pasando en ese momento? Bueno, fue a través de la oración y la alabanza a Dios. Muchas personas creen que alabar a Dios está restringido para la iglesia, para el templo, para alguna ceremonia, para algún culto. En realidad, la alabanza es algo que nace del corazón de manera espontánea, pero también como un resultado del amor hacia Dios y la gratitud al Señor. Y la alabanza puede ser hecha en cualquier lugar, en nuestra casa, cuando vamos en el auto, viajando en cualquier lugar. La alabanza es buena, pero especialmente cantar a Dios, cantar himnos de alabanza a nuestro Dios puede resultar muy provechoso, especialmente en momentos muy difíciles como los que estuvieron atravesando tanto Pablo como Silas. ¿Cuál fue el secreto de ellos entonces? Dos cosas: la oración y la alabanza.
Respecto de la oración se ha dicho mucho, pero me voy a centrar específicamente en el segundo elemento, en el segundo principio, que es la alabanza. Miren lo que dice la palabra de Dios con respecto a la alabanza. En Efesios capítulo 2, versículos 5 al 6 y el verso 12, leemos: Dios nos predestinó para ser adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo, según el buen propósito de su voluntad, para alabanza de su gloriosa gracia que nos concedió en su amado, a fin de que nosotros, que ya hemos puesto nuestra esperanza en Cristo, seamos para la alabanza de su gloria. Lo que está diciendo este versículo, este texto bíblico, en definitiva, es que todos nosotros hemos sido creados con este propósito de alabar al Señor. Por eso Dios nos dio una voz, por eso Dios nos dio la habilidad de cantar, de componer ciertas melodías que pueden armonizadamente elevar una plegaria cantada a nuestro Dios. Somos o hemos sido creados para cantar y estamos preparados para alabar la gloria de nuestro Señor. A Pablo y a Silas lo desnudaron, como dijimos, los golpearon, los azotaron y los pusieron en el fondo más oscuro del calabozo, ahí en un subterráneo donde era imposible de escapar, porque recuerden que las autoridades le habían dicho al carcelero de Filipos que los custodiara bien a costa de su propia vida. Así que los puso en el lugar más seguro, en el lugar más recóndito y más oscuro de esa mazmorra, de esa cárcel. Bueno, ultrajados por esta triste situación, lejos de echarse a llorar o tirarse a morir, ellos comenzaron a alabar el nombre de nuestro Dios. Oraban y cantaban. Y de tal manera lo hicieron que todos los prisioneros de toda la cárcel los escucharon. Me imagino que esa gente o esos prisioneros se preguntaban, pero ¿qué clase de hombres son estos que en lugar de estar lamentándose de la situación que están pasando ahora, los golpearon, los torturaron, están sangrando y encima están con los pies en un cepo encadenados y grillados que ni siquiera pueden moverse y encima están cantando? Seguramente que eso llamó la atención de estos hombres. Una escritora llamada Elena de White, en su libro Hechos de los Apóstoles, en la página 174, cuando describe esta situación, lo hace de una manera que me llama la atención y la quiero compartir con ustedes. Esta declaración dice así: los apóstoles sufrieron extrema tortura por causa de la penosa posición en la que fueron dejados, sentados, atados a cadenas y con los dos pies en un cepo de madera. No podía moverse y la situación era penosa. Pero no murmuraron. En vez de eso, en la completa obscuridad y desolación de la mazmorra, se animaron el uno al otro con palabras de oración y cantaban alabanzas a Dios por haber sido hallados dignos de sufrir oprobio por su causa. Elena de White da un elemento importante acá, de por qué comenzaron a orar, pero también por qué comenzaron a alabar. Ella dice que estos dos siervos de Dios consideraron que era un privilegio sufrir como su maestro sufrió, y era un honor para ellos sufrir por su maestro. Y de esa manera, en gratitud y como una expresión de alegría, superando inclusive el dolor, el momento difícil que estaban atravesando, comenzaron a cantar y alabar el nombre de Dios. Muchas veces, como mencioné al comenzar, que la alabanza está restringida para lugares como el templo, cuando estamos bien, cuando estamos relajados. Pero en realidad, si hay un momento tan urgente y tan especial para alabar el nombre de Dios, es cuando estamos atravesando las mayores de nuestras crisis. Pero uno dirá, pero en las crisis, ¿cómo vamos a cantar? Si todo lo contrario, me dan ganas de llorar, o estoy enrabiado, o la voz no me sale, y encima tengo que cantar. Sí, esos son los mejores momentos para cantar. Es cuando el corazón realmente está enternecido, es cuando uno se conecta con Dios de una manera tan profunda que en otras circunstancias a veces es difícil de conectarse con el Señor. El Salmo 42, versículo 8, en la versión Dios habla hoy, hay un texto aquí que me llama también mucho la atención. Dice así: de día el Señor me envía su amor, y de noche no cesa mi canto, ni mi oración al Dios de mi vida.
Del día o de día, dice el salmista, el Señor me envía su amor. Y de noche no cesa mi canto ni mi oración al Dios de mi vida. Durante el día Dios nos ama. Y en respuesta a ese amor, a Dios nosotros alabamos su nombre. Durante el día Dios nos ama a través de todas las bendiciones que me da para cubrir mis necesidades diarias. Aún los problemas y las dificultades tienen un propósito, ¿verdad? Como dice Pablo en Romanos, que todos los que aman a Dios, para todos los que aman a Dios, todas las cosas le suceden para bien. Y siempre son motivos para alabar, siempre son motivos para agradecer o engrandecer el nombre de Dios a través de nuestros cantos y de nuestras alabanzas. De día el Señor me envía su amor y de noche no cesa mi canto. En respuesta al amor de Dios, canto. Pero dice aquí el salmista de noche. ¿Por qué de noche? Acuérdense que en la historia de Pablo y Silas que estaban encarcelados, ellos comenzaron a cantar y a orar, dice la Biblia, a la medianoche. La medianoche es como que la oscuridad se pone más densa. Representa esos momentos más críticos de nuestra vida, cuando llegamos a momentos, pero que ya son... En esos momentos es la oportunidad para consagrarnos a Dios, para orar, pero también para cantar. Eso es lo que dice este salmo. Cuando amamos al Señor, en realidad toda nuestra vida gira en torno de Él. Y la alabanza a Dios viene en consecuencia. Sale de lo más profundo de nuestro corazón por lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Y en todo tiempo quieres decirle a Dios cuánto le amas. Y una manera muy efectiva de expresarle el amor a Dios es a través de la alabanza. Por esa razón Pablo y Silas cantaron a medianoche, el momento más oscuro, más tenso de su vida. No podían dormir por causa de la posición incómoda en la que habían sido dejados. Y en lugar de lamentarse, comenzaron a orar, pero también a cantar. Porque como dice la Biblia, se animaron uno al otro. Porque no hay manera de animarse entre hermanos, entre amigos, que estamos necesitados, sino a través de la oración y también a través de la alabanza. Por eso Pablo después le aconseja a los filipenses, inclusive desde otra situación muy parecida, desde una cárcel. Él les dice en Filipenses capítulo 4, versículo 4, hermanos, alégrense siempre en el Señor. Insisto, alégrense, dice el apóstol San Pablo. En todo momento y bajo cualquier circunstancia, siempre debemos estar alegres. Yo sé que no es fácil, pero Dios siempre produce en nosotros no solo el querer, sino también el hacer. Dios hace posible que aún en los momentos más difíciles podamos sentir paz y alegría. Y si no, hay que redoblar más nuestras oraciones. Algunos preguntan, ¿hasta qué momento debemos orar y cantar? Hasta que la situación difícil pase, o al menos hasta que yo sienta paz en mi corazón. La alabanza también sirvió como un medio para dar el mensaje a las otras personas que no conocían al Señor. Miren que los perseguidores de Pablo y Silas los metieron justamente en la cárcel, los torturaron previamente con el único fin de desanimarlos para que no predicasen más el Evangelio de Jesucristo. Pero lejos de desanimarlos, todo lo contrario, ellos sintieron con más fuerza el llamado y su vocación de servicio, de predicar el mensaje de Jesucristo, un evangelio que transformaría la vida de mucha gente. Y cuando estuvieron en la cárcel, comenzaron a cantar y a orar, y lo hacían tan fuerte de tal manera que no solamente los presos, sino el carcelero que estaba probablemente en una oficina, no sé, en una sala a la entrada de la cárcel, los comenzó a escuchar, y comenzó a escuchar lo que oraban, lo que decían y lo que cantaban. No sabemos exactamente qué letra estaban entonando. Probablemente fue alguno de los salmos a Dios, pero eso llegó a tocar el corazón de los presos y también el corazón del carcelero de Filipo. Sí, amigos, la alabanza, en esos momentos cuando nosotros damos testimonio que en las situaciones más difíciles sentimos paz en el corazón. Es más, si cantamos y alabamos el nombre de Dios, la gente que está a nuestro alrededor, los más cercanos, especialmente nuestra familia, son los que se dan cuenta inmediatamente y se preguntan a sí mismos, ¿pero qué le pasa a este o a esta? Estando en esa situación, ¿cómo se le ocurre cantar? Aún tiene fuerzas, tiene energías para cantar, tiene el ánimo para hacerlo. Claro,
ese es un testimonio poderoso de lo que Dios es capaz de hacer en nuestra vida. Y a través de ese testimonio nosotros damos gloria al nombre de Dios. A través de lo que cantamos y alabamos también testificamos del amor de Dios. Enseñamos, predicamos el amor del Señor. Así que Pablo y Silas estaban convencidos de que sus oraciones y sus cantos transformarían el corazón y la vida de muchos presos, y como ya sabemos cómo termina el relato de la Biblia, especialmente del carcelero de Filipo. Amigos y amigas, hermanos y hermanas, hay mucha gente a nuestro alrededor que también están con cadenas, que están atados, que están con un cepo, están inmovilizados, no pueden marchar ni hacia adelante ni hacia atrás, están literalmente estancados, metidos en un pozo totalmente oscuro. Cantemos, alabemos y enseñemos a estas personas que en la alabanza y en la oración está la fuerza para superar esos momentos o esas crisis tan difíciles que vienen en nuestra vida. Sí, a través de la oración y también a través de la alabanza. ¿Por qué? Porque la alabanza tiene ese poder, junto con la oración, de romper esas ataduras, esas cadenas fuertes que nos atan a circunstancias o experiencias dolorosas en nuestra vida, que nos atan al resentimiento, que nos atan al dolor y al sufrimiento. Pero la oración y la alabanza tienen ese poder de sacarnos de esas situaciones y ponernos en una esfera donde hay paz, tranquilidad, a pesar de las circunstancias que estemos atravesando. Lo que hemos leído también en el relato de Hechos dice que cuando ellos comenzaron a cantar, porque estuvieron orando y después cuando comenzaron a cantar y lo hicieron con fuerza y de corazón, una cosa extraordinaria pasó. Pasaron, digamos, de lo natural a lo sobrenatural, porque en ese momento comenzó a temblar la cárcel. Y creo que no solo la cárcel, sino toda la ciudad comenzó a temblar. De tal manera, dice la Biblia, que inclusive las cadenas se rompieron, el cepo se abrió y ellos quedaron libres, y no solamente Pablo y Silas, sino todos los presos. Las puertas de la cárcel y las puertas de las prisiones, las mazmorras que estaban dentro, todas ellas fueron abiertas. Y probablemente más de algún muro se derrumbó, más de algún muro o alguna pared fue derribada por ese terremoto. Miren, ¿qué fue lo que pasó en realidad? En la Biblia, especialmente en el Antiguo Testamento, encontramos lo que se llaman teofanías de Dios. ¿Qué son las teofanías? Son las manifestaciones de la presencia de Dios. Por ejemplo, en el monte Sinaí, cuando se les relata en el libro de Éxodo, cuando Dios se manifiesta a su pueblo Israel en el monte Sinaí, dice que el monte y la tierra comenzó a temblar, de tal manera que los israelitas comenzaron a temblar, a tener miedo. Esas son teofanías. Cuando Dios manifiesta su presencia, la tierra comienza a temblar. Literalmente comienza a temblar. No porque una falla geológica comenzó a temblar o a desnivelarse, lo que producen los terremotos. Normalmente eso es lo que sabemos. No, si estos temblores o estos terremotos son producidos por la presencia de Dios, son manifestaciones sobrenaturales que no tienen ninguna explicación. Lo más probable es lo que sucedió en la cárcel de Filipo, donde estuvieron Pablo y Silas, fue un terremoto sobrenatural que fue producido por la presencia de Dios. Amigos, cuando uno canta y alaba el nombre del Señor y cuando uno ora clamando con todo el corazón, se producen estas manifestaciones. Pasamos de lo natural hacia lo espiritual, porque aquí entran en juego los poderes de Dios, los poderes sobrenaturales de Dios. En Hechos capítulo 16, versículo 26, que ya leímos, y voy a volver a repetir, se dice claramente lo que pasó. Dice, de repente se produjo un terremoto tan fuerte que la cárcel se estremeció hasta sus cimientos. Al instante se abrieron todas las puertas y a los presos se les soltaron las cadenas. Pero según Hechos 4:31, el mismo libro, que sucedió algo muy parecido, nos explica el origen de ese terremoto, que no fue, porque este fue otro terremoto, pero no tuvo una explicación científica que hoy podríamos dar, como una falla geológica. Miren lo que dice Hechos capítulo 4, versículo 31. Dice, después de haber orado, tembló el lugar en que estaban reunidos. Este terremoto demostró una intervención divina. ¿Se acuerdan que los discípulos estaban reunidos allí? Jesús les dijo
que estuvieran todos juntos y que iban a recibir el poder del Espíritu Santo. 10 días después de esta promesa, de haber estado reunidos orando y cantando juntos, porque eso fue lo que hicieron durante esos 10 días, entonces vino la presencia de Dios a través del Espíritu Santo. ¿Qué sucedió? Un terremoto. Toda la ciudad de Jerusalén sintió ese terremoto. ¿Por qué? Porque la presencia de Dios se había manifestado a través del Espíritu Santo. Así que no nos cabe la menor duda que cuando la cárcel de Pablo y Silas comenzó a temblar, era porque Dios en ese momento se estaba manifestando. Él y sus ángeles poderosos estaban allí con sus 2 siervos, Pablo y Silas. Elena de White, esta escritora, en el libro Hechos de los Apóstoles, página 175, ella dice: Dios no se había olvidado de ser misericordioso con sus siervos. Todo el cielo estaba interesado en los hombres que estaban sufriendo por amor a Cristo, y los ángeles fueron enviados a visitar la cárcel. Todo el cielo estaba interesado, dice esta escritora, en los hombres que estaban sufriendo por amor a Cristo. Era como que si estuvieran viendo una película, pero una película en la vida real, en vivo y en directo. En la hora, mientras Pablo y Silas estaban en la cárcel, y los ángeles, me imagino, y todos los seres celestiales mirando lo que estaba pasando y cuál era la actitud. Acuérdense que el cristianismo recién estaba naciendo, así que todo el cielo estaba viéndolo, cómo avanzaba la obra de Dios, la obra por la cual Jesucristo había venido a este mundo y murió. Así que todo el cielo concentrado en eso. Y de repente ven a su más grande exponente de la predicación del Evangelio, de la gran misión, la gran comisión que encargó Cristo a su iglesia, siendo encarcelado juntamente con otro discípulo llamado Silas. Dice la palabra del Señor que sucedió un terremoto. Y Elena de White aclara que ese terremoto, como sucedió en Hechos 4:31 con el descenso del Espíritu Santo, fue producido por la presencia de Dios y también por la presencia de ángeles que fueron enviados por Dios para liberar a sus hijos. Un terremoto puede derribar paredes, muros, montañas inclusive, pero un terremoto puede hacer que las puertas se abran. Un terremoto puede hacer, hasta podría ser que las puertas se abran, porque bueno, por último son derribadas, pero que las cadenas, los candados se abran, o que el cepo en el que estaban Pablo y Silas se abrieran, se rompieran, ¿puede ser un acto del terremoto? En definitiva, no. Lo que pasó es que fueron esos ángeles invisibles que fueron en auxilio y en ayuda y que liberaron no solo a Pablo y a Silas, sino también a todos los presos. Ellos fueron los que rompieron las cadenas. Los ángeles fueron los que abrieron las puertas. Los ángeles son los que rompieron el cepo. Amigos, cuando uno ora, cuando uno canta a Dios, en los momentos de mayor necesidad, esas oraciones hechas con fe, con fervor, con entusiasmo, con amor, con gratitud y expresadas con alabanzas, con cánticos, los ángeles de Dios son enviados para actuar en nuestro favor. Ustedes y yo no podemos ver esos poderes invisibles. Cuando uno canta de corazón al Señor, en medio de esos males que sufrimos en este mundo, pasamos de lo físico a lo sobrenatural, de lo natural a lo sobrenatural. Poderes que no podemos ver, pero sí que podemos sentir, que son reales. La Biblia habla de esos poderes y todo el cielo prácticamente está a nuestra disposición. Solo hay que clamar, no perder la fe, no echarnos a morir, sino más bien confiar plenamente en Dios. Y la mejor manera de mostrar nuestra confianza y dependencia de Dios es a través del canto y a través de la oración. Orar y alabar a Dios en todo el tiempo, para entrar libremente a la presencia de Dios, realmente es un arma poderosa para testificar a otros del poder de Dios. Y es el arma que el cristiano tiene para poder desactivar las obras del enemigo contra nosotros. Tal vez muchos acá estén atados, tal vez atados a pecados, tal vez atados a
sufrimientos, dolores, atados a esos sentimientos destructivos como la ira o la cólera, atados a sentimientos destructivos como el deseo de morirse, los intentos de suicidio, etc. En esos momentos, en esas circunstancias duras y difíciles, canten, alaben al Señor. Porque como dije y como dice ese dicho popular, el que canta sus males espanta. Porque ahora acabamos de comprobarlo con la Biblia, a través de la experiencia de Pablo y Silas, que efectivamente hay poder en la oración y hay poder en la alabanza a nuestro Dios. Una escritora, la escritora Elena de White, dijo también que la oración ha sido dispuesta como una herramienta para mover el brazo del Todopoderoso en nuestro favor. Sí, amigos, cantemos, alabemos el nombre del Señor y oremos mucho para que todo ese poder del cielo esté a nuestro favor. Como hijos de Dios pasamos y pasaremos por muchas dificultades, especialmente cuando intentamos hacer la voluntad de Dios. Siempre que nos enfoquemos en hacer la voluntad de Dios, encontraremos grandes dificultades en medio del camino. Pero no debemos ver esas dificultades como simples estorbos, sino más bien debemos verlos como puentes hacia la perfección, porque es a través de esas dificultades, de esas pruebas, que el Señor va transformando nuestra vida hasta hacerla semejante a la vida de Cristo. Son esas pruebas, son esas dificultades las que provocan nuestra humillación hacia Dios. Pero al final veremos la mano poderosa de Dios moviéndose en nuestro favor. Amigos, amigas, hermanos y hermanas, cuando oramos y alabamos a Dios en medio de las dificultades, toda cadena se rompe. Cuando en medio de las dificultades le damos gracias, desaparece la tristeza y llega la alegría. Cuando oramos y alabamos a Dios en medio de las dificultades, debemos tener por seguro que algo va a ocurrir. Quizá no ocurra un terremoto literal, pero sí verás las cosas, cómo se sacuden a tu alrededor, obrando a tu favor. Puertas se abrirán para que puedas seguir avanzando y toda cadena y todo peso que te detiene serán quebrantados para que puedas seguir caminando hacia lo que Dios tiene para ti. Así que cuando estés en medio de grandes dificultades, busca un lugar y conviértelo en un lugar de oración y de alabanza a nuestro Dios. Quiero terminar con este consejo del apóstol San Pablo también en Efesios capítulo 5, versículo 19. Anímense unos a otros con salmos, con himnos y canciones espirituales. Canten y alaben al Señor con el corazón. Canten y alaben al Señor con el corazón. Que Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Y que Dios les dé fuerza para que en esos momentos de dificultad miren al cielo y por la fe puedan ver el brazo del Todopoderoso, los brazos del Todopoderoso extendiéndose a nuestro favor. Por eso, cantemos y oremos en esas situaciones. Que el Señor les bendiga. Hemos llegado al final de este episodio. Esperamos que estos minutos hayan sido relevantes para tu vida. Si quieres acercarte a nuestra comunidad, puedes ingresar a somoscondominio.cl o encontrarnos en Instagram como Somos Condominio. Para nosotros sería un tremendo honor poder conectar contigo. Sigue sintonizando para más episodios y gracias por estar con nosotros.